Para que Jesús sea nuestra alegría, necesitamos conocerlo. Amén. Y no es un conocimiento intelectual, es una experiencia con Cristo, un encuentro y un conocimiento personal, profundo, día tras día. Esto es el misterio revelado a los apóstoles y profetas por el Espíritu Santo, y ellos lo anunciaron. A ese anuncio, en el idioma griego, se le llama querigma, que está traducido en nuestras Biblias por predicación. Ayer vimos la primera parte del querigma respondiendo a la pregunta: ¿quién es Jesús? Hoy vamos a continuar con la segunda parte, porque el querigma proclama la persona y la obra de Cristo. Lo que Cristo es, lo que Cristo hizo y lo que Cristo hace. Lo que hizo y lo que hace es la obra de Cristo. Esta mañana vamos a ver la obra de Cristo por nosotros, y esta noche, si Dios quiere, vamos a ver la obra de Cristo en nosotros. Lo que hizo y lo que hace cada día. La mayor de las obras de Cristo no fueron los milagros, las sanidades, no fue transformar el agua en vino. La mayor obra de Cristo no fue sanar a los enfermos, expulsar demonios, aunque todo eso mostraba su poder y su gloria. Ayer leímos en el querigma que todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo lo que existe fue creado por Dios Padre a través del Verbo, a través de su Hijo, a través de la palabra. Ni siquiera la creación tan vasta y tremenda es la mayor obra de Cristo Jesús. Es más grandioso crear un cuerpo humano, crear el universo, que sanar a un enfermo o resucitar a un muerto. La obra de la creación es una obra tremenda, grandiosa, y todo fue hecho por Él. Pero la más grande obra de las que Cristo hizo es la obra de la redención. La redención. Y eso es lo que queremos enfocarnos en esta mañana. Les invito a abrir sus Biblias en 1 Corintios, capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 17 en adelante. Voy a señalar los textos que vamos a leer. Primero 17 y 18. 1 Corintios 17, 1 Corintios 1, 17 y 18. La obra de la redención se centraliza en lo que sucedió en la cruz, en la muerte y resurrección de Cristo. Esa es la mayor obra de todas las obras que Cristo hizo. Dice Pablo: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar. Y allí la palabra predicar es el verbo griego kerisein, del cual viene el sustantivo querigma. No me envió Cristo a bautizar, sino a predicar
proclamar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Dice en griego, dinamis de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios. La palabra sabiduría en griego es sofía, de ahí viene filosofía. Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los que creen, acá dice a los creyentes, pero mejor traducción sería a los que creen por la locura del querigma. Esa es la palabra en el griego. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sofía, pero nosotros predicamos a Cristo, no de Cristo, sino a Cristo, crucificado. Para los judíos ciertamente escándalo, dice en el griego. La palabra escándalo es la palabra que se traduce escándalo, aquí dice tropezadero. Para los judíos, que el Mesías termine crucificado es un escándalo. Ellos querían un Mesías como Moisés, un libertador. Ellos estaban esperando el Mesías rey y termina crucificado, aparentemente derrotado. Es un escándalo. Y para los gentiles, locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, dinamis de Dios y sofía de Dios. Porque lo loco de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Sigo leyendo. Así que, hermanos, dice Pablo a los Corintios, cuando fui a vosotros para anunciaros que el testimonio de Dios. Escuchen esta frase que será fundamental en lo que vamos a desarrollar. Fui para anunciaros, no mi testimonio, sino el testimonio de Dios. No fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi querigma fue con palabras persuasivas de humana sabiduría,
sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios, el misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Amén. Ahora, hermanos, tenemos que esta mañana enfocarnos bien, concentrarnos en lo que Pablo declara aquí, la palabra de la cruz. En ese acontecimiento ocurrido una vez y para siempre, allí en las afueras de Jerusalén, el acontecimiento de la crucifixión, que termina con la muerte y luego la resurrección de Cristo. Ese hecho, ese acontecimiento de la muerte y resurrección de Cristo tiene dos dimensiones. Sucedieron cosas en dos esferas simultáneamente. Una es la dimensión física y visible. Sucedieron cosas que ojo vio y oído oyó. Todos los testigos presenciales vieron aquel espectáculo, dice Lucas en su Evangelio. Era una cosa tremenda lo que presenciaron y vieron. Pero hay una dimensión espiritual, invisible a los ojos físicos, inaudible al oído físico, pero que también sucedió en ese momento en la cruz. Si tú o yo hubiéramos estado presentes en esa multitud, hubiéramos visto con nuestros ojos y oído con nuestros oídos lo que cualquiera de los presentes había visto. Y lo podemos narrar, lo podemos describir. Si un periodista estuviera allí, un cronista, con sus cámaras de televisión y con su audio, hubieran podido filmar, grabar y tener así el registro de las cosas, pero solo en la dimensión física. Era importante el relato que hay en los 4 evangelios de lo que sucedió en la crucifixión en la dimensión física. Por eso los 4 evangelios lo narran. Parece más bien una crónica, hay un orden que van describiendo. Cuando dice que a Jesús lo llevaron delante de Caifás y le pregunta a Caifás:
te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y Jesús le responde, tú lo has dicho. ¡Ha blasfemado! ¿Qué más necesitamos? Entonces los que estaban allí, dice Mateo, le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos, y otros lo abofeteaban diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién te golpeó? A la mañana siguiente lo llevan a Jesús a Poncio Pilato, el gobernador. Y Pilato le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices. Los principales sacerdotes y ancianos le acusaban y él nunca respondió a una acusación. Y la muchedumbre vociferaba, ¡crucifícale, crucifícale! Pilato ordena que sea azotado antes de ser crucificado, según el flagelo romano. Terrible azote, con látigos trenzados con espuelas de acero o de metal. Los soldados luego lo llevan al pretorio, lo disfrazan, lo ponen en medio, se burlan de él. Ya que es rey, vamos a coronarlo, y le coronan con espinas. Una caña en su mano, ridiculizándolo, y un manto en sus hombros. Le escupen, le escarnecen, le golpean y lo llevan a crucificarle. Todo esto en el plano físico, cualquiera lo podía ver. Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana, delante de una gran multitud, ahí en las afueras de Jerusalén, en una pequeña colina que se llama Gólgota, que significa calavera, porque esa colina tenía la forma de una calavera. Era el lugar de las ejecuciones. Lo crucificaron entre dos malhechores. 3 cruces fueron levantadas, y mientras lo crucificaban, se escucha decir a Jesús, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Los soldados reparten sus ropas, echan suerte sobre su túnica. Los que pasaban por allí se burlaban diciendo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Aún los sacerdotes y escribas y los fariseos y ancianos se mofaban de él diciendo, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Cerca de las 12, pleno mediodía, todo se cubre de una densa oscuridad hasta las 3 de la tarde. Y en medio de la oscuridad se oye un grito desgarrador diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y pocos minutos después, su última palabra desde la cruz, cuando Cristo grita, consumado es, y da su espíritu, y muere Jesús. Mateo relata que en ese instante el velo del templo se rompió de arriba hacia abajo. La tierra tembló,
las rocas se partieron y el centurión, a cargo de aquellos soldados, gritó: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y dice también Lucas: toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeando el pecho. Hasta aquí el relato de lo que sucedió en el plano visible y audible, lo que ojo vio y oído oyó. Todo esto es un hecho histórico, relatado por 4 testigos, los 4 evangelios. Pero decir todo esto que dije hasta aquí y decir Cristo murió en la cruz no es querigma, es crónica. No hay ningún poder en todo lo que dije hasta aquí. Querigma es proclamar lo que sucedió en la cruz en el plano espiritual. Lo que ojo no vio, ni oído oyó. Decir Cristo murió en la cruz es crónica. Decir Cristo murió en la cruz por nuestros pecados es querigma. Amén. Y eso es el mensaje que revela la obra de Cristo en la cruz. Ahora, lo que nos interesa es, en ese hecho físico y en esta descripción histórica de lo que allí sucedió, en el plano espiritual, en la dimensión invisible, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió cuando Jesús murió en la cruz? ¿Quién lo puede decir o revelar? ¿Quién nos puede contar? ¿Qué testigo confiable existe que vio lo que sucedió en el plano espiritual? Hay un solo testigo, y es Dios. El único que lo vio todo en el plano espiritual. Por eso el apóstol Pablo, al escribir a los Corintios, dice: así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios. Un testigo es aquel que estuvo presente, que lo vio todo y nos cuenta. Y ese testimonio y ese testigo es Dios. Hermanos, yo fui no para dar mis discursos bonitos con excelencia de palabras. Yo me limité a una sola cosa: a proclamar el querigma, Cristo crucificado, y darles, anunciarles el testimonio de Dios. Dios es el único que vio plenamente lo que sucedió en la cruz y lo reveló a los apóstoles y profetas, y ellos nos transmitieron a nosotros. Y yo quiero compartirles el testimonio de Dios. Lo que Dios vio suceder en la crucifixión. Y lo único que pide Dios es que nosotros creamos a su testimonio. Amén. Y el que no cree al testimonio de Dios, lo hace a Dios mentiroso. Por eso agradó al Padre
salvar a los que creen por la locura del querigma, de la predicación. Quiero señalar, no puedo hacer una lista exhaustiva, porque sería imposible, pero sí dar 5 aspectos del testimonio de Dios que hablan sobre lo que sucedió en la crucifixión. El primer pasaje, o el primer punto, digamos, que cuando Cristo murió en la cruz, quitó el pecado del mundo. Eso no se dio en el plano físico. Y el que mejor lo narra, lo relata, es alguien que vivió 700 años antes de Cristo, el profeta Isaías, en el capítulo 53. Todavía Cristo no había nacido, menos había muerto en la cruz. Pero en la dimensión espiritual, Dios no tiene pasado, presente y futuro. Él es eterno, Él es el eterno yo soy. Él lo vio todo de antemano y siempre. Y Él, que lo vio todo, le revela a un profeta de la antigüedad lo que sucedió en la crucifixión, en la dimensión espiritual. Y dice así: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Por el paralelismo hebreo, estas 2 frases primeras de Isaías 53 significan lo mismo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová, significa que aquel que cree esto que va a ser anunciado, sobre él se va a manifestar el brazo de Jehová. El poder de Dios es lo que Pablo dice en 1 Corintios. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca.
Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Qué tremendo. Ni los evangelios ni las epístolas hacen una descripción tan completa del Cristo crucificado. Y estudiando este pasaje en oración y metiéndome en su significado espiritual, pude descubrir que el momento en el cual Isaías vio al siervo era después de la crucifixión y antes de la resurrección, porque ya había padecido, ya había sido sepultado. Isaías en su tiempo entró por el Espíritu a aquel sepulcro y lo vio a Jesús despreciado, desechado, sin parecer ni hermosura, varón de dolores, experimentado en quebranto, ya llevó las enfermedades, ya murió, pero faltaba, verá linaje, vivirá, todavía no había resucitado. Así que Isaías tuvo una revelación del momento posterior a la crucifixión y anterior a la resurrección, y lo describe tremendamente. Ni Isaías habrá entendido todo. Así es a veces la profecía. Viene una revelación y él es fiel y lo dice y se toma el trabajo de escribirlo, lo que él vio, lo que él recibió. ¡Qué tremendo! ¿Quién vio en la cruz? A Jehová cargando sobre su Hijo el pecado de todos nosotros. ¿Quién lo vio? En el plano físico no se veía. Pero el testigo, el único, el Padre, Él lo declara, lo anuncia, y nosotros decimos: Padre, creo tu palabra. Amén. Amén. Creo
en tu testimonio. ¿Lo crees? Amén. Y si lo crees, en tu vida se manifiesta el brazo poderoso de Jehová. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que creen que es poder de Dios y sabiduría de Dios. El otro pasaje más breve, pero significativo igual, es la declaración de Juan el Bautista. El siguiente día, Juan 1:29, Juan vio a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero era una expresión familiar para los judíos. Que quita el pecado era una expresión familiar, porque el día del perdón, el día del Yom Kippur, que todavía los judíos celebran, un cordero moría por el pecado, no del mundo, de Israel, y no de toda la historia, sino de ese año. Pero ahora decir: este es el Cordero de Dios, el Cordero provisto por Dios, que quita el pecado del mundo, de toda la humanidad, de todos los tiempos. En el Antiguo Testamento, cuando alguno pecaba, debía tomar un cordero sin defecto y traerlo al sacerdote como sacrificio por su pecado. El pecador ponía su mano sobre la cabeza del cordero y delante del sacerdote confesaba sus pecados. Así sus pecados eran simbólicamente transferidos al cordero. El sacerdote tomaba el cuchillo y degollaba al animal. Se derramaba la sangre y el pecador lo quedaba viendo con esta impresión: yo tenía que haber muerto. El que pecó fui yo. Este cordero es inocente. Él está muriendo por mí. Su sangre es para la remisión de mis pecados. Amén. Amén. Ahí está el Cordero, provisto no por nosotros, provisto por el Padre, cuando entrega a su propio Hijo en nuestro lugar. El inocente muere por nosotros, los pecadores. Amén. Amén. Otro pasaje, un solo versículo, 2 Corintios 5:21. Quizás es la expresión más fuerte, más profunda de lo que sucedió en la cruz. Dice 2 Corintios 5:21: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo ¿qué? Pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esta es la expresión más fuerte que encuentro en la Biblia al declarar lo que sucedió en la cruz. Jesús no solo cargó sobre su cuerpo nuestros pecados, sino que fue hecho pecado por nosotros. El que nunca pecó se identificó de tal manera con nuestro pecado que se hizo uno con nuestros pecados.
lo absorbió en su cuerpo. Cuando yo era chico, iba a la escuela primaria. En el segundo grado teníamos que empezar a escribir con tinta. Eso fue en la prehistoria, ¿no? Y nos daban un frasquito de tinta, una lapicera con una pluma. Y nuestra mamá nos daba un cartón blanco que se llamaba secante. Porque uno escribía y para que no se corriera, entonces había que cada tanto secar el sobrante de la tinta con cuidado, cada manchones, cada cosa. El primer día ese papel secante estaba blanco, impecable, pero al pasar los días y las semanas se iba poniendo cada vez más manchado de tinta, hasta que finalmente había que recibir un nuevo papel secante, un nuevo secante. Jesús nunca pecó. Su vida era como el papel secante. Y una manchita. Pero Él, por amor, absorbió toda la inmundicia mía, todos mis sucios pecados sobre su cuerpo y los tuyos y los de toda la humanidad. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado. No quedó un punto blanco en Jesús. Fue hecho pecado. ¿Quién lo vio? El Padre. Y Él da testimonio. Al que no conoció pecado. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Amén. Amén, amén. Gracias. Para hacer de nuestra vida un secante limpio nuevo y decir, yo lo tomé todo. No te quedó ni una manchita. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando Jesús bebió el cáliz, antes le dijo al Padre, Padre, si es posible, que pase de mí esta copa sin que la beba, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y el Padre le dijo, hijo, no hay otra forma de salvar a Jorge, a Nelson, a Lito, a María, a Marta. No hay otra forma, a menos que la bebieras. Y Jesús lo bebió. Fue hecho pecado todo su ser, y de ahí en adelante todos los golpes, los azotes, todo el sacrificio, la crucifixión, yo la merecía, tú la merecías, pero Él lo sufrió, lo soportó, porque nos amó. Por eso dice Jesús, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
crucifixión fue la ejecución del juicio divino que cada uno de nosotros merecíamos, solo que fue ese juicio ejecutado en la persona del Hijo de Dios. Amén. Hay 4 palabras claves en el Nuevo Testamento que describen esto. Una es la palabra redención, otra es expiación, otra es propiciación y otra es reconciliación. Redención viene del verbo redimir, que significa rescatar o salvar, pagando el precio del rescate. Cristo con su sangre nos redimió del pecado, nos otorgó el perdón de los pecados, dice la Biblia, nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que fuese colgado de un madero. Y nos redimió, nos compró para Dios. Expiación viene del verbo expiar, y expiar viene de pío. Pío es santo, puro. Y expiar significa purificar mediante sacrificio. Propiciación, una palabra que antigua, no se usa, casi no se conoce, es el acto de apaciguar la ira mediante sacrificio. Dios en su santidad y justicia estaba enojado con nosotros por causa de nuestro pecado, pero cuando su Hijo murió y pagó, nos redimió, expió el pecado, su ira fue apaciguada y la ira de Dios se transformó en sonrisa de Dios. Amén. Fuimos aceptos en el amado. Bendito sea el Señor. Y reconciliación significa restaurar una comunión rota, hacer la paz, recuperar una amistad, armonizar 2 partes en conflicto. Y dice la Biblia, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Amén. Todo esto es lo que sucedió en el plano invisible. Amén. Un testigo, Dios. Y creemos y recibimos su testimonio. Amén. Si recibís el testimonio, decís: yo creo en el testimonio de Dios. Amén. Levanta tu mano, a ver, decís: yo creo en el testimonio de Dios. Aleluya. Pero eso no es todo. Hablamos recién del primer aspecto de lo que sucedió en la cruz. Ustedes me dicen a qué hora termino. Después de cuarta pregunta. Muy bien. A las 2. Muy bien. El segundo aspecto de lo que sucedió en la cruz. Leímos hoy que ninguno de los príncipes de este siglo conoció el misterio de Dios, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. El segundo aspecto es este: Jesús en la cruz
triunfó por completo sobre Satanás a nuestro favor. Esto tampoco ninguno lo vio, solo Dios. Desde que el hombre pecó, quedó bajo la potestad de Satanás, porque se sujetó a Satanás. Hizo la voluntad de Satanás en Génesis 3. Él es el príncipe de las tinieblas. El hombre creado a la imagen de Dios perdió esa calidad y esa comunión con Dios y entró en las tinieblas, y allí el príncipe, el que domina, es Satanás. Tiene potestad y derecho sobre nosotros por causa de nuestros pecados. El que peca es del diablo, dice la Biblia. Sus instrumentos de dominación son el pecado, la mentira, las fortalezas mentales, el sentimiento de culpa, sus continuas acusaciones, su condenación, los temores, el temor a la muerte, las maldiciones, las obras de las tinieblas, ocultismo, brujería, etc. Y la misma acción de los demonios que atan a las personas, oprimen y aún se meten dentro de las personas en algunos casos. Así que Satanás de esta manera tomó acceso al ser humano. Pero dice el querigma, el anuncio, la buena noticia, en Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15, los siguientes palabras tremendas, gloriosas. Hebreos 2, 14 y 15. Dice así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. En el griego dice sujetos a esclavitud. Aquí la palabra destruir en el griego es katargese, que significa literalmente dejarlo inoperante, reducirlo a la total impotencia. Así que está diciendo que por medio de la muerte Jesús destruyó, Él murió para destruir al que tenía el imperio de la muerte. La muerte no lo creó Dios. La muerte es del diablo, es consecuencia del pecado. Dios dijo: el día que comieres de ese árbol, morirás. El hombre desobedeció y ahí quedó sujeto a la muerte y al temor de la muerte. Ahora, ¿cómo logró Jesús con su muerte dejarlo inoperante al diablo? Dejarlo fuera de combate, reducirlo a la total impotencia. ¿Cómo? ¿Cómo lo logró? ¿Qué sucedió en la cruz? La respuesta está en Colosenses 2, 13 al 15. Dice: y a vosotros, Colosenses 2, 13 al 15.
Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Tremendo. Miren, cuando algún reo era crucificado, ponían en la parte más alta de la cruz un cartel con la causa de la ejecución. Si era homicidio, si era secuestro, lo que fuera. A Jesús también le pusieron un cartel. Y se lo pusieron en 3 idiomas: hebreo, latín y griego. Y el cartel que le pusieron decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. A los judíos no les gustó ese cartel y le pidieron a Pilato que lo cambiara. Y Pilato dijo: lo que está escrito, está escrito. Y ese cartel todos lo vieron. Pero aquí, en el plano espiritual e invisible, Pablo habla de otro cartel que nadie lo vio. Y ese cartel era el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Qué es ese acta de los decretos? Un abogado aquí lo puede explicar mejor que yo. Ahí está el acta de los decretos que había en contra nuestro, que nos era contraria. Ahí está lo que dice la ley, y está todos los puntos en los cuales nosotros cometimos pecado, todos los delitos, todas las transgresiones, si quieren, infracciones morales contra Dios. Y ahí estaba todo. Y Satanás era el fiscal, el acusador, y tenía causa. El juez no puede, el juez es Dios, no puede decir no existe eso, porque eran realidades. Así que principados y potestades, con el conocimiento de nuestros pecados, ahí estaba el acta contra nosotros, no será contraria. Y también en esa acta de decretos figura el veredicto, la sentencia: muerte, pena capital para ti y para mí. Y eso fue lo que fue puesto allí, en el plano invisible. Cuando Cristo es ejecutado, el acusador, el fiscal, ya no tiene más que exigir nada. Cuando Jesús muere, y como explicamos en el punto anterior, nuestros pecados, todos, fueron perdonados, fueron expiados. Le quitó, le despojó, dice, y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente. ¿Qué dice acá? Sentencia de muerte, pena capital. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Se acabó. Le sacó, despojó a los principados y potestades. Ya no tienen más nada que acusar.
Porque el justo murió por nosotros los injustos. Y lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte vivían toda la vida sujetos a esclavitud. Amén. Amén. Los libró. Amén. Bendito sea. Triunfó. Hermano, escúchame la buena noticia. Satanás no fue crucificado. Él sigue existiendo. Pero la muerte de Cristo a tu favor, cuando tú lo crees, lo dejó a Satanás para ti fuera de combate. Amén. Amén. Victoria en Cristo. Pablo grita, desafiando al universo: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie se presentó. Ni el demonio chiquito, ni el mismo Satanás. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Cristo es el que murió por nuestros pecados. ¿Quién los condenará? Cristo es el que murió. Ya le tapó la boca a Satanás y lo dejó fuera de combate. Satanás es un enemigo real, existe, pero su dominio hoy consiste a través de una sola cosa. Díganme ustedes cuál es. La mentira. Y la mentira tiene un aspecto que a veces desconocemos. Es la ignorancia. Ignorancia. Satanás es el engañador de las naciones. Cuando yo no sé, no recibí o no creí la buena noticia de que soy libre de la potestad de las tinieblas, no tiene más dominio sobre mí, porque Cristo perdonó mis pecados. Cuando yo no lo sé o cuando no lo creo, Satanás me sigue engañando y dominando y hace de mí lo que quiere. Amén. Amén. Pero cuando me llega la buena noticia, como sucedió cuando terminó la guerra mundial, así en el Japón seguían todavía presos de un enemigo vencido y seguían presos y dominados porque nadie les avisó de la victoria de los aliados. Y cuando les llegó la buena noticia, los que estaban presos salieron y dominaron a sus enemigos y los metieron a ellos en la prisión. Querido hermano, hermana, te llegó la buena noticia. Cristo venció al diablo. No le tengas miedo al diablo. La Biblia no dice que tenemos que huir del diablo. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. No significa que no tenemos luchas. Tenemos luchas. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, es contra principados, potestades de las tinieblas, gobernadores de maldad en las regiones celestes, huestes espirituales de maldad. Pero ¿cómo luchamos? ¿Vestidos de qué? De toda la armadura de Dios. Nos ceñimos con la verdad. Amén. La verdad, la coraza de justicia. Cristo me justificó, el yelmo de la salvación, nuestra mente cubierta con la salvación que nos dio, el escudo de la fe. ¿Qué es la fe? Es creerle a Dios. Resistimos todos los dardos de fuego del mentiroso, le rechazamos todas sus mentiras
qué? La espada del Espíritu. ¿Cuál es? La palabra de Dios. Y la espada no es para hacer cosquillas. No es para darle un palazo al diablo. ¿Para qué la espada? Para destruirlo definitivamente. Bendito sea el nombre del Señor. ¡Aleluya! Hay demonios que te molestan. ¡Date vuelta! ¡Ármate! ¡Vístete! ¡Saca la espada! Y destruye a tu enemigo definitivamente. ¿Con qué lo vas a destruir? Con el testimonio de Dios, que es la palabra de Dios, es la verdad de Dios, con el querigma, declarando, nos libró de aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Bendito sea su nombre. Amén. Conoceréis y la verdad. ¿Cuántos son libres? Querido hermano, hermana, aprende la palabra. Amén. Apréndela de memoria. Créela. Amén. Proclámala. Porque hay que abrir la boca. Hay que ser violento contra el diablo. No violento contra las personas, sino contra el diablo. Y con la espada no se puede andar suavecito. Hay que ser violento con la palabra de Dios. Destruye al enemigo. Aplástalo bajo tus pies. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Ay, tantas cosas sucedieron en la cruz, en el plano invisible. Vamos al tercer aspecto. ¿Cuál era el primero? ¿Qué sucedió en la cruz? Quitó nuestro pecado. Segundo, venció al diablo a nuestro favor. Tercero, crucificó nuestro viejo hombre. Esto es algo tremendo. Cuando Jesús fue crucificado, todos los que estuvieron presentes vieron 3 cruces y 3 crucificados. Pero el Padre, que veía en el plano espiritual, vio en la cruz del medio millones de crucificados. Nadie lo vio eso en el plano físico. Por la revelación del misterio de la cruz, sabemos que Jesús no solo cargó nuestros pecados, no solo se hizo pecado, sino que también nos cargó a nosotros mismos en su cuerpo. Su muerte fue all inclusive. Nos incluyó a todos. Nos incluyó en su cuerpo. ¿Cómo lo sabemos? Por el testimonio de Dios. Y dice Pablo, Romanos 6:6, sabiendo esto. Pablo, ¿cómo lo sabes? Por el testimonio de Dios. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y en el griego dice, nuestro viejo hombre fue co-crucificado juntamente con él. Así que nosotros somos muchos, pero Cristo nos incluyó a todos. El viejo hombre es lo que yo era antes, es mi naturaleza
adámica, pecaminosa, egoísta, orgullosa. Jesús nos incluyó en su cuerpo. En Romanos 6, Pablo usa una alegoría muy fuerte. Habla de un amo y un esclavo. El amo es el pecado y el esclavo somos nosotros. Soy yo, sos vos. El amo es malo, déspota, tirano, dominador y cruel. El esclavo, obligado, cansado, abusado, maltratado, no tenía cómo salirse de su esclavitud. Había una sola vía de liberarse de ese amo. ¿Cuál era? La muerte. El día que el esclavo se muriera, el amo ya no tenía más autoridad sobre él. Se va a la mañana y le dice: levántate, despiértate. Y se despierta. ¡Despiértate! Está muerto. Perdió su dominio sobre el esclavo. Al morir, su amo ya no tenía más poder sobre él. Y esto es lo que pasó con nosotros. Amén. El pecado no fue crucificado. El pecado existe. ¿Quién fue crucificado? Yo. Nosotros. Nuestro viejo hombre. Por eso, el pecado ya no tiene autoridad sobre nosotros en Cristo Jesús. Pablo dice en Romanos 6, 11: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Otro pasaje que nos dice esto es 2 Corintios 5, 14. 2 Corintios 5, 14. Dice así: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Vos lo crees? Amén. Yo lo creo también. Y digo: estoy muerto. Estoy muerto. El pecado no tiene autoridad sobre mí. Amén. El pecado me dice: grítale, insúltale, pégale. Estoy muerto. Si te acercas a un féretro y elogias al que murió, ¿qué haces? ¿Se enorgullece? Está muerto. Y si viene alguien y le insulta y le da un bofetón, ¿qué hace el muerto? Está muerto. Y así nosotros tenemos que considerarnos en todo momento muertos al pecado, pero vivo para Dios, solo vivo para hacer la voluntad de Dios. Amén. Amén. Y dice Pablo también en Gálatas 2, 19 y 20. Gálatas 2, 19 y 20. Porque yo, por la ley, soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Y explica cómo sucedió esto. Con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado. Y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Amén. Todo esto ya sucedió hace 2000 años. Pero no lo recibimos automáticamente, sino por medio de la palabra de la cruz, por medio del anuncio, el querigma. Por eso es vital proclamar la palabra. La palabra esta tiene que llegar a todos, porque donde no llega la palabra
sigue dominando la ignorancia. Y sigue dominando Satanás por ignorancia. Las buenas noticias tienen que llegar. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, es decir, a los que creen, es poder de Dios. Por eso dice Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe. Hay que vivir en la fe. ¿Qué fe? En la fe del Hijo de Dios. No es automático, es por la fe. Una fe continua. Una fe siempre presente, siempre viva. Una fe que siempre proclama: estoy crucificado con Cristo. A la mañana dice: estoy crucificado con Cristo. ¿No ve que es tiempo presente? Y al mediodía dice: estoy con Cristo, estoy crucificado. Y a la noche dice: estoy con Cristo crucificado. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Tiempo presente, Cristo vive en mí. Yo estoy muerto, Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. A la 1, a las 2, a las 3, a las 4, a todas las horas, a todos los días, todos los meses, todos los años. Con Cristo estoy crucificado. Ya no vivo yo. No es automático. Agradó a Dios salvar a los que creen. Cuando uno cree, este poder de la muerte de Cristo opera en nosotros y vivimos libres del dominio del viejo hombre. Bendito sea el Señor. Cuarto aspecto de lo que sucedió en la cruz, en el plano invisible. Abrió el camino al lugar santísimo. El tabernáculo de Moisés en el desierto, y luego el templo que Salomón levantó y otros reconstruyeron, como el templo que construyó Herodes en los días de Jesús, estuvieron en pie por siglos, por dos razones principales. Uno, para mostrar por medio de ese velo grueso que separaba el lugar santo del lugar santísimo, que la presencia de Dios para los hombres estaba cerrada por causa del pecado. Segundo, ese tabernáculo y luego el templo, Dios permitió que estuviese erigido hasta el momento que Cristo murió en la cruz, para mostrar que con la muerte de Cristo el camino al lugar santísimo se abrió. Y es exactamente lo que sucedió. Mateo relata, al relatar la crucifixión, dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. Imaginemos el estupor de los sacerdotes que estaban ministrando en el lugar santo, cuando de repente se abre el velo y queda abierto el lugar santísimo. Me imagino que habrán salido corriendo para avisar lo que había sucedido. ¿Qué significa todo eso? Claro, ellos no entendieron nada. Pero qué coincidencia, ¿no? Justo cuando Jesús muere, se abre el velo. Ese templo, ese tabernáculo, es figura, una maqueta del verdadero tabernáculo
del verdadero lugar santísimo, que es el cielo. Dice Hebreos, Cristo 9:12, Hebreos 9:12, Cristo por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Jesús no entró en el templo de Jerusalén, en el lugar santísimo, sino entró allí, en los cielos. Hebreos 9, 24 y 26 dicen así: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Amén. Y ahora el Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 22 dice así: así que, hermanos, y esto es lo importante, teniendo que libertad para entrar ¿dónde? Al lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su cuerpo. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. En virtud del sacrificio de Cristo, el texto dice: acerquémonos. El velo ha sido roto. Ahora tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. Podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar gracia y el oportuno socorro. Amén. Amén. Así que, hermano, cuando tú oras, Dios espera esto. Cuando cantas, cuando adoras, y aún tus oraciones continuas, porque dice orad sin cesar. Dios no quiere que tú ores así, por larga distancia. Padre nuestro que estás en los cielos allá. Padre, ¿me oyes, Padre? Sí, Padre, santificado sea tu nombre, Padre, te doy toda la gloria. Muchos cuando oran tienen esa sensación que están orando, Dios está allá, nosotros aquí. No es teléfono larga distancia, ni por internet, ni por Skype, ni por celular, no. Dios abrió el camino para que tú, cuando ores, entres al lugar santísimo. Amén. Porque está abierto el camino. De tal manera que por la fe yo creo, Señor, el camino está abierto. Y ahora yo me acerco, estoy delante de tu trono, Padre. Pongo mis ojos en ti por la fe. No veo nada, no necesito una visión. Ya tengo la palabra que me dice está abierto. De tal manera que cuando yo oro, entro al santuario celestial por el camino nuevo y vivo que nos abrió. No hace falta un gran esfuerzo mental o espiritual. Esto no es algo místico, no es una elevación, no es meditación trascendental, no, es fe. Amén. Amén. Y no necesito un proceso largo. El proceso fue muy difícil, el precio fue muy grande, pero ya fue pagado. Ahora tenemos libertad. Así que tú en un instante, en tu espíritu, yo creo, Señor, está abierto, estoy en tu presencia. No te estoy cantando desde la tierra, te estoy cantando desde el lugar santísimo. Tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. Ahí podemos adorar, ahí podemos interceder, ahí podemos vivir.
Bendito sea el Señor. Amén. Amén. Porque Él nos resucitó junto con Cristo. Y junto con Él nos hizo sentar ¿dónde? En lugares celestiales con Cristo Jesús. No sé en qué plano vives. Claro, en el plano físico estamos aquí, en Santiago. Yo no puedo estar en Santiago y en Buenos Aires al mismo tiempo, porque estoy en el plano físico. Ahora estoy en Santiago. Dentro de unos días regresaré, si Dios quiere, a Buenos Aires. Así estamos en nuestro cuerpo limitado. Pero es el cuerpo. Pero nuestro espíritu, el que se une al Señor, es hecho un espíritu con Él. Yo soy uno con Cristo, Cristo es uno conmigo, de tal manera que donde Él está, yo estoy y tengo en Él libre acceso al lugar santísimo. Amén. Amén. Cuidado con esas canciones y esos cánticos que tienen que ver más con el Antiguo Testamento que con el Nuevo, donde dice, entro al santo lugar y estoy en el atrio y quién sabe si llego al Santísimo. Todo eso es Antiguo Testamento. Se les ha olvidado la buena noticia, que el velo ha sido roto y ya no hay lugar santo y lugar santísimo, porque lo que separaba era el velo, y si el velo fue quitado, ahora todo es santísimo. Amén. Amén. Así que entremos, vivamos en su presencia, en la presencia de Dios. Como dice el salmista, a Jehová he puesto siempre delante de mí. Por cuanto está mi diestra, no seré confundido. En su presencia hay plenitud de gozo. Delicias a su diestra para siempre. Amén. Amén. Bueno, tengo 3 minutos, Nelson, para ir al último punto. ¿Qué más pasó cuando Cristo murió? Derribó la pared de separación entre los hombres. Efesios 2, 14 al 16. Estamos con Efesios 2, 14 al 16, Hebreos 2, 14 al 15, Colosenses 2, 14 al 16. Estamos, hay mucho querigma en estas. ¿Qué dice Efesios 2, 14 al 16? Dice así: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿A qué se refiere Pablo al decir la pared intermedia de separación que la derribó? En el atrio del templo de Jerusalén, los judíos levantaron una pared que Dios nunca mandó que fuese levantada. Al levantar esa pared, dividieron el atrio o el patio en dos. A la parte que quedó más cerca del templo le llamaban el atrio de los judíos, y a la parte del atrio que quedó fuera, más lejos, el atrio de los gentiles. Y en esa pared había una puerta, y sobre la puerta un cartel que decía: cualquier gentil que traspase esta puerta debe morir apedreado. Entonces, por eso estaban los de cerca, que eran los judíos, y los de lejos, que eran los gentiles. Dios le revela a Pablo
que cuando Jesús murió en la cruz, no solo el velo del templo se rasgó, el velo del templo se rasgó físicamente y espiritualmente, sino que también espiritualmente aquella pared que dividía a los judíos de los gentiles fue completamente destruida. Por eso dice, de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Así que Cristo, a través de su muerte, logró la paz y acabó con toda división. En su cuerpo mató las enemistades y nos reconcilió en un solo cuerpo. Y esa es la iglesia. ¿Cuántas iglesias hay? ¿Cuántos pueblos tiene Dios? ¿Cuántas familias tiene Dios? Una. La división ancestral entre judíos y gentiles fue superada. La pared intermedia fue destruida. Y se hizo lo que Dios siempre había querido. El pecado creó divisiones entre los hombres, no solo entre judíos y gentiles, sino también muchas clases de divisiones. Y lamentablemente esas divisiones llegaron también a donde nunca tendrían que haber llegado, y es a la iglesia. La iglesia es entero. Amén. Es un solo cuerpo, una sola familia. No existe en la Biblia. A ver, dígame alguno si encontró en la Biblia la iglesia bautista, la iglesia pentecostal, la asamblea de Dios, la iglesia presbiteriana. A ver, comunidad cristiana, ¿la encontró en la Biblia? Yo soy de acá, el otro de allá. Jesús en su muerte destruyó la pared de separación. Amén. Amén. Y antes de su muerte oró diciendo, Padre, que todos sean uno. La unidad de la iglesia se logró en la cruz. Toda división entre los hombres fue acabada en la cruz. Dios tiene una sola iglesia. Cristo tiene un solo cuerpo. La división actual de la iglesia va a llegar a su fin. Aleluya. ¿Sabe por qué subsiste? Por la ignorancia. Ignorancia, sí. Ignoran el querido, la palabra de Dios, la obra de la cruz. Lo ignoran. Y si tú, teniendo luz, ay de ti, ay de mí, porque si teniendo luz persistimos en el error y en las divisiones, ay de nosotros. Si Dios nos dio luz, no es para que nosotros nos envanezcamos. Si nos dio luz, es para que quitemos toda barrera y abracemos a cualquier hijo de Dios como nuestro hermano. Amén. Y no miremos si algo tenemos que ellos no han recibido, con humildad podemos compartir. Pero también Dios bendice a otros grupos, y lo que Dios les da a ellos, también nosotros lo necesitamos. Y así Dios va a acabar con la división actual de la iglesia. El misterio de Cristo y de su obra en la cruz fue revelado por el querigma. Así que miremos con los ojos de Dios, no miremos con los ojos del mundo, ni tampoco institucionalicemos las divisiones. Dios nos puso en una parte de su cuerpo, allí estamos. Allí seamos fieles, pero con esta actitud de unidad, con el deseo, la oración de ir quitando todas las barreras
ir avanzando en la unidad de la iglesia. Hoy, Cristian Romo a la noche no va a estar aquí. Va a estar ¿en dónde? En el Estadio Nacional. ¿Por qué? Porque Dios está uniendo a la iglesia. Tuvo que mandar un terremoto para sacudir un poco a la iglesia de Chile y despertar a los líderes. Y de ahí en adelante hay otra actitud de búsqueda, de buscar mayor relación. Para esto necesitamos fe, necesitamos paciencia, necesitamos amor. Y tenemos que decir, gloria a Dios. Lo mismo está pasando con nosotros en Buenos Aires, en Argentina y en otros lugares. Dios va a unir su iglesia porque la pared intermedia de separación fue destruido en la cruz. ¿Tú lo crees? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dale un aplauso al Señor.